Hasta luego, hermosa. Te quiero. Nadie sabe dónde vamos a parar, ni a dónde lleva este camino. Este depósito me lo paga Álvaro Úbeda. De vez en cuando me ayudan a seguir adelante. Pero seguimos caminando bien juntitos, sin saber nuestro destino. Así es como debería estar. Y así es como está el Y mío. la gente por ahí habla de más y solo ve los desatinos. Ni más ni menos que el resultado de ir a Ushuaia y volver. Pero la ilusión no me la quitarán. Yo hago como si no lo hubiera oído. Entonces esto es un regalo. Este es un regalo, este es el conejo chileno, el conejo se llama Fushi. Voy a llevar la moto llena de peluche. Y soy presa del miedo, pero tengo a mi chamán. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo recto? Aquí no pasa nada. Todo con un cultivo manual, está hecho a mano con asadón. Esta uva de aquí es Cabernet Sauvignon. Esto va a estar listo en 15 días más para hacerlo vino. Esto va a funcionar, ya verás, primo, ya verás. Aquí hay sunchos que representan 150.000 litros de envase, que se perdió todo para el terremoto del 2010. Quedamos en la ruina, en este campo quedó solo el campo, no quedó ninguna construcción en pie. Absolutamente nada, todo lo perdimos. Sin filtrar, 100% natural, que crecen libres sin riego. Secano interior de Yumbel, desde 1776. Y te preguntará, ¿cómo terminé yo en la viña del señor Manuel? Pues porque todo pasa por algo. Llámalo fuerzas cósmicas, gran espíritu, gran misterio, pero terminé ahí. Y la entrevista que le hice sobre su forma de entender la vida, el vino, sin añadirle ningún tipo de aditivo químico y que sea 100% natural como antiguamente, la veréis más adelante. Tan larga que son las 3 de la tarde. Voy caminando solo por la calle y las cosas. ¿Quién te iba a decir que te iba a recoger a alguien en el camino, eh? Cuando miro para atrás y veo las pisadas que dejé por el camino. Ahora como si fuera una moto. Curva a la izquierda, para otro lado. Esto no es como yo lo imaginaba, es mucho más divertido. Derecha. Voy a poner un videoclip que dice: Hundido en la cama cada mañana, engañado por la falta de razón. Caía la baba por medio de mi cara. Soñaba que atrapaba cataratas entre llamas. Hermano, tan solo necesito preguntaros. Porque la vida a veces es veneno y otras nos sanamos. Un día nos amamos, al siguiente seguro. Nos amamos también. Y al siguiente, pues también, porque hay que amarse, cojones. Y por fin llegué de nuevo a Santiago. ¿Pero cómo llegué? Después de haber pagado más peajes que en toda mi vida junta. Madre mía, claro, tú piensas que el país es así de largo y que solo hay una carretera, una autopista que lo cruza. A cada rato te tienes que parar a poquiná. ¡Pum! Y lo peor de todo es que la concesionaria de la autopista son españolas. O sea, me dolía el doble que fueran de mi tierra lo que me estaban acuchillando cada vez que pasaba por un peaje. Volví a Santiago con la excusa de que era mucho más barato reparar todo lo que tenía que reparar y comprar que en Argentina. Pero la verdadera razón por la que volví es porque durante el tiempo que estuve allí, antes de comenzar el viaje, hice un montón de amigos y me apetecía mucho volver a verlos. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche en mi medio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía: retrovisor izquierdo, intermitente izquierdo, cambio de aceite, filtro de aire KN, el faro antiniebla, rectificar la pata de cabra. ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que me arrancha? Más largo el servicio de lo que yo pensaba. Las monocilíndricas con la vibración destruyen todo. Heridas de batalla. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que me arrancha? Y pensar que solo llevo hecho esto. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada. O sea, debería llevar talco conmigo para la cámara y para el culete en un momento dado. Después de una jornada de 700 kilómetros. Muchas gracias por la comidita. Bueno, Todos los talleres creo que deben de comer a los motoristas que llegan. Sorprendió cómo andaba en una moto tan bien sentado. No lo hace cualquiera, ¿eh? Ser valiente.
O muy estúpido. Llevo 2 meses en ruta y todavía no soy capaz de atarlo sin que se me mueva cuando hago off-road. Ah, pero es que esto es muy malo. ¿Esa pieza negra que está ahí? Aquí no está. Secretos y misterios de Supernova. No era solo transmitir videos con el fin de conozcan lo que estoy haciendo. Era entregar un mensaje, era conocer a personas que están en el anonimato. Y si no fuera por ti en este caso, quizás jamás saldrían como a la luz. Entonces tú las conoces, tú recorres y entregas un mensaje de que la vida no es solo, no sé, trabajar, dinero, cosas así. Es vivirla con un propósito. En tu caso estás viajando, haciendo lo que te gusta, estás andando en moto, que es haciendo lo que te gusta, y entregando ese mensaje, transmitiéndole a dónde vas. Y eso es muy lindo, es bastante admirable. Ese ni más ni menos es el propósito, amigo. Gracias por saber verlo. Yo soy mi único problema cuando me acerco al mar. Me hundo en la arena porque yo soy mi único problema. Primera cosa para reparar, el dron. El proyecto, no sé si te suena. Sí, ¿O soy yo? No, pero déjame. Por favor, repárame lo rápido que me tengo que ir. El gimbal se volvió loco y como que empezó a dar vueltas sobre sí mismo. Creo que Está quemado. Está quemado, ¿no? Sí. O sea, huele a quemado. Huele a quemado. Si en el futuro me ayudan simplemente la mitad de lo que me ayudaron en Motobrin, Carlos y María Elena, yo lo firmo ahora mismo. Porque, madre mía, con lo pesado que puedo ser yo, con lo incordioso que puedo llegar a ser, que siempre acabo pidiendo más cosas de las que inicialmente anuncio, y la buena cara que me pusieron todo el tiempo y el amor con el que me acogieron. Como al final las reparaciones me llevaron varios días, yo me quedaba allí en su oficina editando vídeo, ¿no? En uno de esos momentos subió una personajaza llamada Paula. Acuérdate que son las motos grandiosas. Moto grandiosas. Sí, las chicas. Vale. Buenas tardes a todas las motos grandiosas. Lo primero, no os conozco, pero ya sé que sois increíbles. Y tengo una propuesta que no vais a poder rechazar. Y aquí comienza la historia de las motos grandiosas y cómo acabé haciendo ese vídeo que publiqué hace un par de semanas. Y me he encontrado aquí a vuestra compañera moto grandiosa Paula, súper simpática. Yo. Empezamos a hablar, me comentó que ella pertenecía a un grupo de mujeres moteras y dije, joder, pues sería muy interesante hacer un vídeo sobre lo que es ser mujer y ser motera. Le mandamos un vídeo por WhatsApp a todo el grupo de las motos grandiosas y yo pensaba que nos íbamos a ver en Santiago, pero se confabularon y conspiraron para acompañarme hasta la frontera en moto. Así que me fui a casa de mi amigo Edgardo en Los Naranjos con todos los demás a hacer una última cena, aprovechando para que Rafaela me acompañara al supermercado a comprar las cosas. Y como ella es piloto de carrera, le dejé mi moto para que la probase un rato. Es muy vieja, ¿no? ¿Cómo te sientes, Rafaela? Bien, súper. ¿Es muy dura Supernova? Es dura moto. Hay que ser hombre para manejar esto. Yo no sé si lo soy suficientemente. Hay que tener huevo, no, la cagó. Me dijo, Agustín, mira que he probado motos y mira que he probado motos grandes en mi vida, pero sin duda alguna, Supernova es la más complicada de manejar que he conducido. Bueno, a mí esto me da cierta esperanza, y caché. Al final acabé conduciendo yo porque ella se estaba sintiendo un poco incómoda. En fin, que Supernova es un reto. Créeme que Supernova es un reto. Otro de los personajes a los que entrevisté fue al payaso Pantufla, encarnado por mi amigo Lautaro. Y su entrevista la veréis en un par de meses. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos.
Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida y con esa mancha de aceite de milagro. Me ha hecho 4S en la moto. En medio del túnel. Yo estoy hoy con la desgracia, ¿eh? Nosotros vimos que tiene una gotera en la moto de Agustín. El veredicto es... El tapón está... Menos mal que estoy con 3 motos grandiosas que me asisten en el momento. Yo ni me habría dado cuenta. El dron sigue roto. Mi moto pierde aceite y casi me caigo yo con otra mancha de aceite aún más grande. Nos acabamos de robar la cámara de Agus. Hola, soy Tribu, soy motera de Chile. Vamos a dar una vuelta para que nos vean en la montaña. Y pórtense pésimo. Mal. Muy mal. Yo no sé qué me pasa, pero siempre que llevo la moto arreglada, salen cosas nuevas. Es parte de lo normal la mecánica. Bueno, en resumidas cuentas. Ah, estaba grabando. Sí. ¡Hola! ¿Sabes que por fin me iba a ir de Chile? No. Algo Media te está vuelta. reteniendo acá. Algo me retiene en este país, no sé qué es, si son las averías, el destino, si tengo que conocer a alguien. Insisto en que soy tribu, de esta tribu. Pero ¡viva las mujeres moteras! A ver, que todas estas enseñanzas de los viajes, la valentía que te dio la moto, de decir yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer, lo vas a aplicar a tu diario vivir en lo laboral, en tu trabajo también. Mejor plan es cuando no hay plan. Que es normal, con una moto que viaja tanto, es normal que pasen esas cosas. Hay que estar abierto a todo lo que suceda. Claro, porque la vida te da sorpresas. Por algo pasó esto, por algo pasó lo otro. Hoy no era el día que te ibas de Chile. Tenías que dormir con los chihuahuas. ¡Los chihuahuas me esperan! Una última reflexión que compartir. Que yo creo que le tengo miedo a envejecer y no poder andar en moto. O sea, que hay que disfrutar el presente y exprimirlo al máximo. Todo el rato, aquí y ahora, eso es lo más importante. Las motos hacen que el día pase más largo, que la vida no se te vaya tan rápido. Lo que es un día en moto son como si pasaran 3 normales. Tengo la sensación de que todo pasa por algo. ¡Chao, amigo! ¡Fue un gusto! Así que volvimos a Santiago. Otra vez, parece que Chile no quería que me fuese, o al menos que no me fuese ese día. Y es que el destino me tenía reservada una sorpresa. Tanto Marcia como Paula me dijeron que me podía quedar en su casa durante el tiempo que me arreglaban el retén que estaba haciendo que se me saliera el aceite. Al final, por inercia, decidí quedarme con Paula y es que todo pasa por algo. Quisiera que me dejaras el maravilloso recuerdo y toda tu energía, porque quiero que se me pegue a viajar por el mundo. El mundo es de quien lo viaja. Yo te diría que me firmaras el cuerpo, pero voy a sudar tanto hoy que se me va a correr todo. ¡Oh, corazoncito! Una carita feliz. Perfecto. Que no olvide que hay que ser feliz. ¡Felicidad! Me encanta. Que te lleve lejos. Al llegar a su casa, aparte de conocer a sus 7 caniches, conocí al chico con el que ella estaba tonteando en ese momento, un canadiense llamado Steve,
que acababa de venir de Alaska en moto. Steve, do you think that the teats of this little dog will work with humans? Answer. Absolutely, and I think you should try it. I prefer almond milk. Why don't you do it instead? I'll go get the cereal and we will try. Will you give me some of your milk? I'm very hungry. Give me some milk of yours. No, go away. My milk is not for you. Que no tiene que luchar aquí. Y esto pasa, y esto pasa, y esto pasa en todo el mundo. Steve me contó la historia a raíz del nombre de que mi proyecto se llame Soy Tribu, de dos hermanos iraníes que en los años 50 se recorrieron el mundo en moto durante 7 años entrevistando tribus. Yo no daba crédito, pero menos crédito di cuando me dijo: Agustín, uno vive en Teherán, pero ¿sabes dónde vive el otro? Digo, ¿dónde? En Santiago. No me lo puedo creer. Esta era la razón por la que se me salió el aceite, por la que se me rompió el dron de nuevo. ¡Increíble! Bueno, resulta que Steve en la ruta conoció a un iraní que vivía en Australia, que conocía a Abdullah. Escribí por Facebook al iraní de Australia, me puso en contacto con Abdullah. Me llama Abdullah. Abdullah, Habibi. Y al día siguiente fuimos a verle y a entrevistarle. No queríamos ser dos viajeros egoístas, queríamos grabar para compartir con el resto de la humanidad. Imagínate cómo me sentía yo. Estaba delante de una persona de 86 años que hizo exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, con mucho menos recursos. Tú no puedes imaginar cómo era un mundo salvaje. Y de Irán, los primeros países que entramos era Afganistán. Dios mío, no sé cómo salimos vivos. Bueno, esa entrevista vais a flipar cuando la veáis, porque es acojonante. Es rescatar la memoria de un grande. 1954. Usted no había existido, no estaba proyectado. La admiración que sentí por él y la forma en la que él se expresaba, la forma en la que él te contaba cómo era su viaje, se le llenaban los ojos de brillo, se le llenaba el cuerpo de vida al recordarlo. Y veías de una forma grotesca cómo él no sería quien es sin esos años de viaje. Con lo que yo tengo experiencia ganado en la vida, yo creo que tengo 300, 400 años. Bueno, Paula acabó llorando por los suelos de la emoción de lo que fue. Emocionadísima. De verdad agradezco un montón haber participado de esta entrevista. Qué impresionante. Yo creo que como vengo últimamente medio sensible y estoy abriendo el corazón al mundo y a vosotros, aquí a Tokiski. También se me escapó alguna lagrimilla a mí, ¿para qué voy a mentir? De verdad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Es un placer de verlo. Un ciudadano del mundo. Vamos a volar. Qué bien os habría venido esto en vuestro viaje, ¿eh? Ay, Chile me tenía reservada una última sorpresa antes de marcharme. Las personas que conocí en este país fueron maravillosas. Estoy muy contento de todo lo que viví y experimenté allí. Siento realmente a Chile como una segunda casa. Y la conclusión que traigo de todo esto es que si alguna vez en tu vida, y esto te va a pasar en muchas ocasiones, se te presentan como dos caminos, o se te presenta una situación que de inicio no entiendes y te cabreas con ellas y te enfrentas a ellas, créeme, simplemente piensa, todo pasa por algo, porque más adelante lo vas a entender. Aunque en esos momentos no tenga ningún sentido, más adelante lo vas a comprender. No le busques los 5 pies al gato, o como coño se diga eso. Las cosas son así, son como son, y ya está. Así que ahora, sal ahí y vive la vida. Igual que Johnny Walker. Keep walking.